El audio no está sonando, ¿ah? Sí, cuando le das compartir, hay una opción de compartir audio. Listo. A ver, a ver, a ver. Cuando le das compartir, a la derecha hay una opción. Ahí está. Ahora, Ahora sí, ya. ahora sí se escucha. Los voy admitiendo, ¿ya? Me silencio. Muy buenas tardes. Eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha, ¿verdad? ¿Me Sí, sí se confirma? escucha. Perfecto. Muy buenas tardes, yo soy Sofía Sánchez y hoy nos encontramos junto a José Luis Ramírez, economista con maestría en finanzas de la Pacífico y máster in Public Administration, con más de 25 años liderando equipos en el mercado financiero y experiencia de supervisión financiera y participando en proyectos a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a poder escuchar su ponencia sobre gestión de riesgos climáticos, hallando oportunidades en el mundo financiero. Antes de comenzar, aquí hay algunas recomendaciones. La sesión durará aproximadamente 30 minutos y al finalizar podrían ir escribiéndonos sus preguntas al chat para poder responderlas antes de acabar la sesión. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias por ayudarnos en la gestión del evento. Y voy a ir rápidamente a los temas que nos convocan el día de hoy. Primeramente compartiendo mi pantalla para
Vamos a compartir la pantalla para poder empezar mi presentación. Eh, Hay tres temas que quisiera tocar en esta tarde. El primero es cómo impacta el riesgo climático en el sistema financiero, qué tendencias están transformando los mercados financieros globales y finalmente cómo convertir los riesgos en oportunidades para las empresas. En esta presentación, cuando hablemos de riesgo climático, nos vamos a referir a los riesgos financieros relacionados con el riesgo climático. Y hago este disclaimer a efectos de poder comunicarnos mejor, ya que los riesgos climáticos pueden tener diferentes componentes también. Existe abundante evidencia científica respecto del cambio climático y sobre todo del el origen relacionado con la actividad humana. Si bien en la naturaleza se dan emisiones de gases de efecto invernadero y esto ha sido siempre así, lo que se ha visto desde el inicio de la revolución industrial es un crecimiento acelerado de las emisiones de gas que han contribuido con lo que se llama el efecto invernadero, el cual ha sobrecalentado el planeta. Y y la situación pasa porque si bien el Sol emite una cantidad de energía en forma permanente, antes de la emisión de gases de efecto invernadero, la Tierra absorbía una parte y devolvía a la atmósfera otra. Cuando tienes estos gases que están en medio en la atmósfera, no permiten el- la, que la, que la radiación regrese, sucede este calentamiento. Los gases de efecto invernadero son varios. El principal es el dióxido de carbono y el segundo en importancia es el metano. Lo que vemos acá es la permanencia en el tiempo. Por ejemplo, el dióxido de carbono puede estar hasta 500 años en la atmósfera, el metano casi 12 años. Pero también queremos ver acá, por ejemplo, el potencial de calentamiento. En el caso del dióxido, vamos a suponer que la unidad es 1, el metano es 28 veces, tiene un efecto 28 veces mayor en el calentamiento. Nitrógeno, el óxido de nitrógeno es 273 veces. Los halocarbonos están entre 100 y 1000 veces. Entonces, como verán, no todos los gases tienen un comportamiento similar. Lo que se muestra acá es el incremento desde la revolución industrial a la fecha en cada uno de estos gases en partes por millón. Y en el caso del nitrógeno óxido, en partes por millón, por ejemplo. De los gases que tienen efecto invernadero, el dióxido de carbono es el 56% y el metano es el 15%. Esto vale la pena tenerlo en cuenta porque esto está atado a las medidas globales que se están tomando. En cuanto a los escenarios, hay todo un esfuerzo a nivel internacional por controlar la emisión de gases. El Acuerdo de París lo que busca es que el incremento en los gases de efecto invernadero se reduzca para que el incremento en la temperatura esté entre 1,5 y 2 grados centígrados, considerando los niveles previos a la revolución industrial. Hoy día estamos en 1,3 grados de incremento en la temperatura. Entonces lo que se busca es que el rango esté entre 1,5 y 2 grados centígrados. En un escenario optimista, esto se podría lograr. Sin embargo, para este escenario tendrían que hacerse unos cambios y acelerar las inversiones en la transición que no se está haciendo. Si vemos los esfuerzos actuales, lo que se observa es que probablemente estemos en un incremento de entre 2,2 y 3,4%, 3,4 grados centígrados, ¿no? Eso es lo que se estima sería el incremento. Luego se han hecho diferentes escenarios a efectos de poder evaluar qué pasaría si es que no se toman las medidas de cambio en la matriz energética. Y en los diferentes escenarios, lo que tenemos es un incremento. Hola, buenas tardes. Hay una interrupción del audio.
Gracias. Hola, José Luis, se te perdió. Me quedé mudo. Gracias. Y bueno, entonces tenemos que las emisiones acumuladas por país, el país que ha emitido más es los Estados Unidos, seguido de los países de la Unión Europea, y lo que se ve en los últimos años es que China se convierte en un actor bastante importante en emisión de gases, conjuntamente con la India en cuanto a crecimiento en los últimos años. Y esto es porque el desarrollo de estos países ha contribuido con una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Si hacemos el análisis de las emisiones anuales, vemos como, por ejemplo, en los últimos años es China el país que ha emitido más gases. En este cuadro lo que se aprecia es la composición acumulada de gases, el CO2, donde se ve que Norteamérica con un 29% y el Asia con un 29% son las regiones que han emitido más, si lo vemos por continentes. Y en países, bueno, como mostrábamos, eran los Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia y la India son los países que han emitido más. Lo que se muestra acá son lo que se llaman las finanzas climáticas, es decir, los montos de inversión que se han hecho destinados a, por ejemplo, a cambiar la matriz energética en los últimos años y a las medidas de mitigación. Y vemos que si bien estos vienen creciendo anualmente, si lo comparamos con las necesidades de inversión, en realidad estamos todavía como planeta bastante lejos de lo que debería ser, ¿no? Y esto va a mover al sistema financiero, como también veremos a continuación. En cuanto a información sobre riesgos, este es un reporte sobre la percepción de riesgos a nivel global que se hizo el año pasado. Y lo que se pedía es a los especialistas que estimen para un periodo de 2 y de 10 años cuáles son los riesgos que ellos observan eh, que van a tener un mayor impacto. Y lo que ellos comentaban en este reporte, es que, por ejemplo, los riesgos de desinformación a 2 años iban a ser los más importantes, seguido de fenómenos meteorológicos, polarización de la sociedad, ciberseguridad, etcétera. Pero a la misma pregunta de cuáles eran los riesgos que vean con una mayor probabilidad de que tengan un impacto severo a 10 años, de los 10 riesgos más importantes, 4 están relacionados a factores ambientales. Eso muestra la preocupación creciente que viene teniendo los temas ambientales y el clima. En cuanto a las respuestas que se pueden dar al cambio climático, estas se clasifican en tres. Son respuestas de adaptación, como por ejemplo la canalización de ríos para efectos de una abundante lluvia. Esas son medidas de adaptación. Las medidas de mitigación, que son como, por ejemplo, el cambio de la producción de energía, en vez de hacerlo con fósiles, hacerlo con energías renovables. Y la tercera es la geoingeniería, que consiste en realizar actividades para cambiar la gestión de la energía, por ejemplo, sembrando árboles, reforestando bosques, ¿no? Estos son los tres tipos de respuestas que se tienen a la fecha. En cuanto a los riesgos climáticos, podemos decir que hay dos tipos de riesgo, los físicos y los de transición. Los riesgos físicos son los que surgen de los impactos, como por ejemplo el fenómeno del Niño en nuestro país, ¿no? Que hace que las lluvias sean más intensas y esto genera pérdidas patrimoniales y de vidas también. Y el segundo tipo de riesgos son los riesgos de transición, que son los que surgen de la transición económica. Si nos vamos a un mundo donde la energía es más limpia, van a haber ganadores y perdedores, ¿no? Si nos vamos de un mundo donde se queman fósiles a energías renovables en mayor medida, vamos a tener que
la producción, quienes están ligados a la producción de energías fósiles van a sufrir una pérdida, ¿no? A esto se le llama los riesgos de transición. Cuando hablamos de riesgos, es importante también tener claro los conceptos que están detrás, ¿no? En el caso del riesgo climático, lo que se dice es que el riesgo climático surge de la combinación de una amenaza por la exposición y la vulnerabilidad. Me explico, a ver, ¿qué es una amenaza? Por ejemplo, una amenaza es el fenómeno del Niño o huracán. La exposición viene a ser las instalaciones que podemos tener cerca de las zonas inundables o cerca de las zonas donde hay una sequía. Y la vulnerabilidad sería, por ejemplo, no tener un plan de contingencia adecuado, no tener diversificación de proveedores, por ejemplo. Entonces, ya sea que los riesgos sean físicos o los riesgos sean de transición, como explicaba en la diapositiva anterior, las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad son los que me van a marcar el tamaño del riesgo. Entonces, ¿sobre qué se puede trabajar? Si bien sobre la amenaza, en el caso de los riesgos físicos, es difícil trabajar a nivel individual. Lo que sí podemos trabajar es a nivel de exposiciones y a nivel de vulnerabilidades, ¿no? Eso es lo que se buscaría. Vale decir que los riesgos no son iguales en todas las industrias. Este gráfico lo que te muestra es una combinación entre calor y frío, sequía y exceso de agua, cómo se comportaría cada una de las industrias que puedan ser afectadas. Por ejemplo, si hay una combinación de calor y sequía, eh, la industria textil de invierno se va a ver afectada o la industria de cereales, pero la industria textil de verano, si hay frío, se vería afectada este, ante el efecto inverso, ¿no? Entonces, lo que te muestra acá es que no todas las industrias son afectadas de la misma manera. Esto va a depender de estos otros factores. Por ejemplo, en una situación como el cambio climático no afecta a todas las regiones de forma igual, hay regiones donde van a sufrir momentos de mayor calor, momentos de mayor sequía o momentos de mayor exceso de agua. Entonces, acá la reflexión para cada uno es, en las regiones donde opera la empresa donde yo trabajo o donde están las personas que me brindan servicios, eh, cómo se viene mostrando el clima actualmente. Por lo que se espera es que haya un incremento de la severidad de los fenómenos climáticos, ¿no? O sea, que haya en niños más recurrentes y que las inundaciones sean mayores y en los lugares donde se produce la sequía, que también sea de mayor severidad, ¿no? Entonces, ya la evidencia actual nos muestra eh, en un inicio cómo podríamos tener un futuro próximo el riesgo climático afectándonos de diferente manera, ¿no? Entonces, ahí viene la reflexión a empezar a hacer los análisis para efectos de poder preparar para ese riesgo. Como comentaba, el riesgo está afectado por la amenaza, por la vulnerabilidad, ¿no? Y también por la exposición. Esto ha sido visto tanto en la comunidad científica como por parte de los reguladores financieros y también las empresas del sistema financiero. Los reguladores financieros, en el Perú llámese la Superintendencia de Banca, por ejemplo, eh, hace ya bastante tiempo han puesto una mira en la gestión de los riesgos climáticos que pueden estar realizando las entidades supervisadas, los bancos, por ejemplo, las compañías de seguros. Se tiene desde el año 2017 lo que se llama el Network for Greening the Financial System, que es una instancia de coordinación donde se revisan políticas, se comparte información, se comparten buenas prácticas a efectos de ir adecuando los sistemas a este nuevo riesgo. A este riesgo, desde ya hace algunos años, se le llama el Green Swan, el cisne verde, así se le conoce. No sé.
Lo que pasa es que hasta hace un tiempo se hablaba del cisne negro, ¿no? Que eran esos efectos catastróficos, inesperados, que podían venir ocurriendo. Bueno, a los riesgos relacionados al sistema financiero le han dado el nombre del cisne verde, ¿no? Y lo que se analiza es cuáles serían las circunstancias, cuáles serían los riesgos que podrían ocasionar una próxima crisis financiera. Acá está el logo de la última reunión. Ustedes pueden encontrar todas las discusiones que se dieron en el marco de esta reunión el año pasado en YouTube. Entonces es una buena oportunidad para saber qué están discutiendo los reguladores financieros en esta materia. ¿Y qué cosa dicen los reguladores? ¿Cómo prepararse? Lo primero es que han re- recomendado desarrollar modelos de riesgo prospectivos, es decir, modelos que te permitan hacer un análisis sobre la base de lo que podría pasar a futuro, que se haga una coordinación mayor entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional, porque para combatir los riesgos climáticos en realidad se necesita un esfuerzo conjunto, ¿no? Desde el Estado, como por ejemplo con políticas públicas, con dinero, fondeo para la mitigación de riesgos. Desde el lado de la academia se necesita mayores evaluaciones, mayor difusión, actividades como por ejemplo estas que estamos realizando a una mayor escala, a efectos de que la sociedad se empiece a preparar frente a un riesgo que es cada vez mayor y cuyas consecuencias también ya vamos sintiendo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hemos visto incendios forestales de un tamaño que no se daba antes, la recurrencia del fenómeno del niño, que también es cada vez mayor, sequías en diferentes partes del país. En Ecuador, por ejemplo, han tenido hace poco problemas. Ellos tienen una industria hidroeléctrica que les dota eh, de un gran porcentaje de la energía que consumen. Y lo que se ha dado es que al no haber lluvias, estuvieron varias semanas sin electricidad, por ejemplo. O el fenómeno del Dana en Valencia, que se llevó también varias vidas. Entonces, las respuestas tienen que ser coordinadas entre diferentes actores, ¿no? Y esta es una de las recomendaciones también que vienen desde los reguladores. Pero además se necesita desarrollar políticas de mitigación, la descolmatación de ríos, por ejemplo, prohibir que las personas se ubiquen cerca de los cauces de los ríos, eh, el tener, por ejemplo, vías alternas. Esto es algo que también en nuestro país está pendiente, ¿no? Hay carreteras que, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que la carretera central sufre una avalancha, un huaico? La alimentación de las ciudades como la de Lima, por ejemplo, se verían seriamente afectadas, ¿no? Debido a que las vías alternas no se darían abasto. Entonces, hay una serie de medidas de mitigación que deberían ser lideradas desde el Estado, que también son necesarias. Ahora, a efectos individuales, también podríamos tomar medidas de mitigación, como por ejemplo, cómo están los techos de nuestras empresas o de nuestras casas, ¿no? ¿Están preparadas para una lluvia de las que hemos tenido anteriormente por el fenómeno del Niño, por ejemplo? Eh, y si no lo están, deberíamos ya empezar a hacer un análisis de riesgo a efectos de ir protegiéndonos, ¿no? ¿Qué más? Se debe integrar la sostenibilidad en las prácticas financieras y los marcos contables. Como ustedes saben, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. En la medida que se empiece a registrar y a reportar las exposiciones, vamos a poder tener medidas para prevenir estos riesgos. Y finalmente, fortalecer los mecanismos de coordinación a nivel internacional. Ah, el financiamiento, el financiamiento de estas medidas de mitigación requiere de grandes volúmenes de dinero y lo que se ve es que, como les mostraba al inicio, por ejemplo, los países más desarrollados, que son los que llevan la mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero, están moralmente obligados a contribuir con la mitigación que se pueda dar en los países de menos recursos, ¿no?
Pero no solamente es en la parte de dinero, hay también una transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos. Para, por ejemplo, las personas que estarían interesadas acá en el auditorio en capacitarse en materia de riesgos climáticos, Naciones Unidas tiene una serie de cursos gratuitos que están disponibles. Ustedes pueden ingresar a la página web de Naciones Unidas y buscar capacitaciones en esta materia. Ahora no son los únicos, hay diferentes entidades que ofrecen cursos gratuitos. Coursera, por ejemplo, es una plataforma donde también pueden encontrar bastantes cursos sobre la materia, ¿no? Entonces, eh, es un riesgo diferente, ¿no? Es un riesgo diferente a los que se han venido gestionando y que requiere una respuesta diferente y también una respuesta mayor. El Banco de Inglaterra es uno de los que empezó a trabajar este tema con mucha anticipación. Hay un discurso famoso de Mark Carney, que fue el gobernador en el año 2015, que decía tragedia en el horizonte, ¿no? O sea, es cuando empiezan a hablar sobre este tema y empiezan a darse cuenta de la necesidad de tomar medidas. Y el Banco de Inglaterra, que es una especie de, hace las funciones de supervisión, que es la SBS, pero también tiene las funciones de regulador monetario, que es, por ejemplo, el BCR, ¿no? Sería una combinación de ambas entidades. Habla de medidas microprudenciales, que son medidas que puede tomar el banco como supervisor en las entidades financieras, que van orientadas a mejorar la gobernanza, la gestión de riesgos, el análisis de escenarios y los reportes, ¿no? O sea, lo que está pidiendo el Banco de Inglaterra es a cada entidad financiera tomar medidas en estas cuatro líneas. Medidas macroprudenciales, que vienen a hacer los análisis de escenarios que empezaron a hacer en el año 2019 en el caso de seguros. Por ejemplo, la industria de seguros es una industria altamente expuesta a los riesgos climáticos. ¿Por qué? Porque se daría mayor cantidad de siniestros. Entonces, si no hay una buena evaluación del impacto de los siniestros, las compañías de seguros podrían verse en problemas, ¿no? Obviamente, si las primas no respaldan el tamaño de los siniestros, las compañías serían las más afectadas, ¿no? Entonces, se hicieron desde el año 2019, pero ya se hacen para el sistema de forma cada 2 años. Y finalmente, también se tienen medidas monetarias, ¿no? La evaluación de los riesgos climáticos, de los activos en los que interviene, que utiliza el Banco de Inglaterra, también es requerida, ¿no? Entonces, ellos también están empezando a analizar el riesgo de los instrumentos que utilizan para fines de política monetaria. Entonces, como verán, ya hay medidas que se vienen tomando a nivel internacional. Es muy fuerte el movimiento que se está dando, pero a pesar de los esfuerzos, todavía hay muchísimo por hacer. Hay un concepto que es el de greenwashing. ¿Qué cosa es, no? Greenwashing es lavar, ¿no? Greenwashing es como querer dar una imagen positiva sobre acciones climáticas que no se condicen con la realidad, ¿no? En el año 2021, el BaFin, que es un supervisor del sistema financiero en Alemania, inició una investigación sobre el greenwashing contra DWS, que es una división de gestión de activos del Deutsche Bank, porque aparentemente estaban señalando como actividades pro clima a cosas que no lo eran, ¿no? En el año 2023, en Australia, por ejemplo, también la Comisión de Valores llevó al tribunal a tres fondos por la misma razón y también ha emitido directrices para evitar el greenwashing. En Inglaterra, la Autoridad de Conducta Financiera también ha empezado a regular el greenwashing, ¿no? Es un tema que cada vez se da con mayor fuerza porque genera un daño bastante grande el decir que se están haciendo cosas que no son, ¿no? Porque finalmente las medidas que se tomen necesitan ser reportadas y también evaluadas a efectos de poder mitigar los riesgos. Y si están sobredimensionadas, entonces generan un problema a la sociedad en su conjunto. Hay otro, acá en el Perú, por ejemplo, el INDECOPI sacó en el año 2023 una guía que es para regular la publicidad ambiental, ¿no? También pensando en este concepto de greenwashing. En nuestro país, bueno, tenemos diferentes decretos legislativos y códigos de producción
al consumidor que protegen el tema de la publicidad. O sea, también se está borrando. Y vale decir que hay varias entidades que han sido también sancionadas por publicidad engañosa, que bueno, algunas de estas sanciones incluso han sido publicadas por la prensa. Hay otro concepto que es el del greenwashing, que es como que las buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, cargar autos eléctricos con energía generada por por quema de fósiles, ¿no? O sea, por petróleo, por ejemplo, ¿no? O incrementar el consumo de leche de soya que ha sido sembrada en un lugar donde se ha destruido un bosque para la siembra, ¿no? Entonces, hay medidas que, si bien pueden ser bien intencionadas, no tienen el impacto que se estaría buscando, ¿no? Y eso también es importante considerar. Hay otros términos, como por ejemplo el de green hashing, que es ocultar lo que se está haciendo, que puede ser bueno, pero se oculta a efectos de no someterse al escrutinio público, ¿no? Eh, Hay otro concepto que es el green lighting, que es poner foco en ciertas actividades verdes que se realizan, pero a efectos de ocultar otras que también realiza la misma empresa, este, y que no tienen la misma finalidad, ¿no? Entonces hay una diversidad de términos que se han venido acuñando a raíz de estos temas ambientales. En nuestro país hay una normativa que viene acompañando también desde la ley de marco sobre el cambio climático, que también nos venimos adecuando, vale decir, con el apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Ahí hay algunas de estas estrategias, políticas y normativas vigentes. El TSFD, que llámese el Task Force on Climate Financial Disclosure, es un grupo de trabajo que se formó para ver cómo el sistema financiero a nivel internacional debería reportar los riesgos relacionados al clima. Y ellos hicieron, entre otras cosas, bueno, una serie de recomendaciones, pero tenemos esta infografía que lo que muestra es eh, tanto riesgos como oportunidades deberían ser gestionadas a nivel estratégico porque tiene un impacto financiero, ¿no? En el caso de los riesgos, cuando se materializan, por ejemplo, pueden generar pérdidas en ingresos, o sea, una disminución de ingresos o una subida de gastos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestros proveedores tienen interrupción en sus servicios, ¿no? A veces la empresa puede decir, bueno, yo me he cubierto de los riesgos físicos, pero ¿qué pasa si tus proveedores no se han cubierto de los riesgos físicos y luego ellos no pueden atenderte? O buscarás otro proveedor o los precios de tus insumos probablemente se vean afectados, ¿no? Entonces, hay maneras indirectas donde el riesgo climático nos puede afectar. Y eso es importante que lo tengan en consideración. Cuando haces una evaluación de riesgo climático, no basta con ver solamente la empresa, ¿no? Hay que ver toda la cadena de valor. Esto puede impactarnos ya sea en los ingresos, en los gastos, en el flujo de caja. ¿Qué pasa si no puedo hacer las cobranzas en el momento pactado? Entonces, o los precios de mis insumos han subido, entonces eso también va a impactar en la empresa, ¿no? En el lado del balance, podría, por ejemplo, los activos verse afectados. Por ejemplo, ¿qué pasa si se pierde una maquinaria? ¿Qué pasa si me debo endeudar para hacer frente a esos mayores costos de los insumos? ¿No? Entonces, como verán, los riesgos eh, se tienen que analizar, pero también las oportunidades, ¿no? Y esta es la parte importante de esta charla, creo, no solamente quedarnos en la parte del riesgo, que puede ser, como ya les he dicho, de varias fuentes, incluso, por ejemplo, riesgos reputacionales, ¿no? Este, También por el lado de las oportunidades, ¿no? Y por el lado de las oportunidades podemos hablar de eficiencia energética, por ejemplo, podemos buscar formas de consumir menos energía, podemos adecuar nuestros productos y servicios, ¿no? Como les mostraba en ese cuadro donde se veía cómo el calor, el frío, el agua o la falta de agua
puede afectar diversas industrias. La idea es que cada uno de nosotros en nuestras empresas también haga un análisis similar, porque ahí se van a generar oportunidades de negocio, ¿no? Como ustedes habrán visto, nuestro país no se caracteriza por ser muy previsor. Probablemente quienes se vean beneficiados son aquellos que están en industrias que atienden emergencias, ¿no? Entonces, pensemos cómo los productos que nosotros tenemos podrían atender algún tipo de emergencia. Ahí va a haber un mercado también. Obviamente, también hay mercados para lugares donde hay más calor, eh, y también va a haber mercado para lugares donde haya sequías, por ejemplo, ¿no? O excesos de agua, ¿no? O sea, habría que en cada una de nuestras industrias pensar cómo el riesgo climático se puede convertir en una oportunidad. Además de prevenir los riesgos, tenemos que buscar también las oportunidades. Y esa es la reflexión a la que busca llegar esta charla. Este Task Force hizo recomendaciones en 4 líneas para el sistema financiero, ¿no? Este Task Force se formó para que el sistema financiero se pueda ordenar y decir, bueno, ¿cómo reporto lo que estoy haciendo? Y las 4 líneas son a nivel de gobierno, o sea, lo que es gobernanza, ¿no? Es cómo se toman las responsabilidades, a nivel de la estrategia, si existe o no existe una estrategia, a nivel de la gestión de riesgos, si se gestionan o no se gestionan los riesgos. Recordemos que para gestionar un riesgo hay que empezar por identificarlo, ¿no? Si no se identifican los riesgos, no se pueden gestionar los riesgos. Y luego a las métricas y los objetivos que se definen, ¿no? Entonces, el Task Force hizo recomendaciones para que las entidades financieras ha- hagan un reporte en función de estas 4 líneas de acción, ¿no? Que es la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y el uso de métricas y objetivos. Y es lo que actualmente las entidades de los sistemas financieros, sobre todo en los países desarrollados, están haciendo ya reportes. Como estamos hablando de gestión de riesgos, tenemos que hablar también del marco COSO, ¿no? El marco COSO, cuando te habla de cómo se gestionan los riesgos y también para poder gestionar las oportunidades asociadas, te habla de gobierno y cultura, el establecimiento de objetivos y estrategia, la medida del performance, que va por la gestión de los riesgos, la revisión de la gestión de los riesgos y también el reporte, ¿no? Estos son los 5 elementos del marco COSO para la gestión de riesgos. Entonces, dicho esto, el modelo para la gestión de riesgos climáticos podría tener estos 4 grandes elementos, ¿no? Sobre la base de lo que es la recomendación del Task Force y también sobre la base de la recomendación de COSO, se puede trabajar a nivel de las empresas en las que ustedes laboran en un modelo de 4 líneas, ¿no? Trabajar la gobernanza es clave, o sea, la gobernanza quiere decir cuál es el rol de la junta directiva, cuál es la responsabilidad de la gerencia, quién hace qué, ¿no? Quién aprueba la estrategia, quién sigue la estrategia, cuándo se reporta, eh, si el alcance, ahora pasando al segundo tema, si el alcance de la estrategia es de corto, es de mediano, es de largo, si se hace seguimiento o no seguimiento. Es muy importante que empecemos a pensar en modelos para hacer la gestión del riesgo. Y como verán, la gestión de este riesgo en particular es bastante similar a la gestión de los otros riesgos. El modelo de gestión de riesgos lo que te pide es que se haga una gestión del riesgo climático integrada a la gestión de los demás riesgos, ¿no? Y ahí viene la riqueza de incorporar esto. Si ya tenemos elementos para la gestión de los demás riesgos, como por ejemplo el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, los riesgos sociales, deberíamos incorporar los riesgos climáticos en ese mismo esquema de gobierno. Entonces, un tercer elemento sería la gestión de riesgos y oportunidades. Como les decía, para la gestión de riesgos, primero debemos identificarlos, evaluarlos y luego gestionarlos, ¿no? Además de integrarlo a la gestión de riesgos, de los demás riesgos. Y en el caso de métricas y objetivos,
como cuarto elemento, es importante que se definan las métricas para evaluar tanto riesgos como oportunidades. Es importante que tengamos objetivos también. ¿En qué momento se debe trabajar esto? Bueno, desde ya, ¿no? O sea, las empresas que inicien antes seguramente se verán beneficiadas antes también. Y las que no lo hagan podrán tener consecuencias también inmediatas, ¿no? Eh, esto, eh, quería presentarles estos tres documentos que han sido trabajados por el Ministerio del Ambiente, el CENAMI y también la Cooperación Internacional, que los pueden ayudar en la gestión de los riesgos climáticos. El primero es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es un documento preparado por el Ministerio de Ambiente. El segundo es denominado Escenarios Climáticos en el Perú para el año 2030. Es también un documento bastante interesante y voluminoso que recomiendo puedan acceder. Están disponibles todos estos en la página web del Ministerio de Ambiente. Pueden googlearlo con el nombre y lo pueden consultar. Y el tercero es denominado Escenarios Climáticos al 2050 en el Perú. Acá van a encontrar información con la base geográfica, a efectos de que puedan ustedes identificar en la zona donde ustedes están trabajando cuáles son los riesgos que se han identificado y cuáles son los posibles impactos del cambio climático. Recordemos que los escenarios en los que se está actualmente evaluando el riesgo climático irían de un incremento de la temperatura a nivel global desde el 2 grados centígrados de incremento hasta 6 grados. Eso es lo que enfrentaríamos, ¿no? En el escenario pesimista, ¿no? Y eso se daría en los próximos años, paulatinamente. Bueno, y finalmente pensemos en también reducir nuestro consumo nuestra huella de carbono, ¿no? Es importante que todos pensemos que este planeta no solo nos pertenece a nosotros, sino a las generaciones futuras y merecen ellos disfrutar de las bondades de nuestro querido planeta. Con eso les agradezco la atención, quedo atento a las preguntas y bueno, gracias a todos. Gracias, José Luis. Llegamos, de hecho, al cierre de la presentación. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencia, y así también a todas las personas que se han podido conectar el día de hoy a escuchar este webinar. Esperamos que esta sesión haya sido útil y que puedan aplicar lo aprendido. Adicionalmente, me gustaría pasar a las preguntas. Tenemos preguntas. La primera pregunta de Jacqueline. Buenas tardes. En el sector agroindustrial, ese riesgo es muy latente. ¿Cómo se puede minimizar? En finanzas se habla de coberturas, futuros, swaps. Otra consulta. ¿Existen inversiones digitales que ya hablan de bonos de carbonos, empresas brasileñas sobre todo? Ujú. A ver, en agricultura sí, efectivamente, el sector de agricultura es uno de los más expuestos a las sequías, al exceso de lluvias, al cierre de vías de comunicación. Y acá lo que se debería buscar, bueno, es a nivel del sistema financiero, seguros, ¿no? Los seguros catastróficos, que no siempre están disponibles, vale decir. Y también trabajar a nivel de, por ejemplo, congelados, ¿no? Que lo que hemos visto en el mango, en Piura recientemente, en realidad es la consecuencia de no poder dar un destino diferente a los productos. Llámese congelados, llámese mermeladas, o sea, deberíamos empezar a pensar en formas de utilizar la sobreproducción que puede darse en algún momento y que esto no nos afecte, porque el cambio climático también puede, vale la pena señalar, puede generar un incremento de producción o una baja de producción inesperada. En cuanto a lo que son el sistema financiero por lo general invierte en la agricultura, pero sobre todo en la agricultura grande, la de la agroexportación, la que tiene grandes volúmenes. Y es porque justamente el sector es de alto riesgo, ¿no? Eh, bueno, en cuanto al uso de productos derivados,
Nuestro mercado no está tan desarrollado. Quizás, por ejemplo, se puede hablar del mercado de cobertura de derivados, por ejemplo, con los forward de moneda, pero, pero salvo algunas excepciones, algunas pocas empresas que puedan acceder a estos mercados, en realidad para la agricultura, la vasta agricultura, no, eh, hay muy pocas opciones, ¿no? Ahora, en la segunda pregunta sobre lo que son bonos de carbono, efectivamente, el mercado de bonos de carbono ya en el Perú está funcionando. Eh, las coordinaciones deberían hacerse con el Ministerio de Ambiente a efectos de poder lograr insertarse en estos mercados que son, bueno, tienen un componente internacional. Como les decía, ya en el Perú hay algunas experiencias también, así que no está negado, ¿no? ¿Qué Gracias, más, José Luis. Sofía? Ujú. La siguiente pregunta, Melina nos consulta, ¿cuándo deberían, ¿cuándo deberían las empresas empezar a gestionar el riesgo climático? Ah, ya mismo, o sea, ahí sí el tiempo es oro, ¿no? Lo estamos sintiendo y, por ejemplo, este año no hemos tenido un niño fuerte, pero nada quita que lo podamos tener el próximo, ¿no? Entonces el tiempo juega en contra y lo ataría riesgos, oportunidades, porque oportunidades también están ahí, ¿no? Ok. Chris nos pregunta, ¿puede una pequeña empresa empezar a gestionar el riesgo climático? ¿Cuáles serían las industrias con más riesgos? Excelente. En realidad sí, todas las empresas, es más, a nivel individual nosotros podemos también gestionar el riesgo climático. Como les decía, primero empecemos a identificar, ¿no? Identificar la exposición, ¿no? Les decía que el riesgo es la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, analicemos en qué estamos expuestos, qué bienes están expuestos, este, la vulnerabilidad, qué planes tenemos, no tenemos planes. Por ejemplo, lo que les decía en el caso de los proveedores, ¿no? Si solo tengo proveedores ubicados en cierta región y en esa región hay un desastre ambiental, ¿qué opciones tengo, no? Entonces sí se puede empezar a hacer la gestión. ¿Cómo se puede hacer? También es capacitándose. Gran parte de lo que hoy día hay como información gratuita está orientada a la gestión de los riesgos. Hay que aprovecharlo y todo está en Internet. Entonces, podemos acomodarnos a los horarios y lograr que inicie una mejor gestión, ¿no? Las industrias con más riesgos, en realidad, hay que identificar los lugares con más riesgo. Por ejemplo, los lugares con más riesgo a una sequía, los lugares con más riesgo a una helada, los lugares con más riesgo a una tormenta o a incendios forestales, ¿no? Ahora, identificados los lugares en los que estamos trabajando, eh, habría que identificar cómo estas amenazas impactan en mi negocio, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de agricultura, ¿no? Ya sea frío, ya sea calor, hay un impacto directo. Hay otras industrias como que son también muy sensibles, como por ejemplo la del turismo, ¿no? El turismo, cuando se trabaja, bueno, está muy ligado al área geográfica, ¿no? De la oferta. Entonces es un sector también altamente expuesto a los riesgos climáticos, ¿no? Listo, gracias. Llamus consulta, nos dice, debido a escenarios actuales en Estados Unidos y China que emiten alto CO2, pero que no desean optar por reducir riesgos y limitar los apoyos, el riesgo se encuentra más en el inversionista. Con apoyo estatal, con facilidades fiscales, ¿qué proyectos serían adecuados? eoalíti- Eolíticas, paneles solares, gases naturales. ¿Sería rentable al optar fondos semilla o ángeles? ¿Entendemos? Ujú, excelente. ¿Ah? A ver, ajá, tanto Estados Unidos como la China asumieron compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos, recientemente
Trump pidió salir del Acuerdo de París, ¿no? Lo cual es un retroceso en estos esfuerzos. China actualmente tiene un compromiso que hasta el año 2060 haría una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para lograr lo que se llama el net zero, ¿no? O sea, emisiones cero. Eh, y esto lo lograría, bueno, a través de invertir en energías limpias. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, hoy día China es líder a nivel mundial en la fabricación de autos eléctricos. China está avanzando bastante y de hecho parte de los problemas que tiene la Unión Europea, la industria automovilística europea, son la dificultad que tiene para competir en el mercado de autos eléctricos, ¿no? O sea, China ha entrado bastante fuerte. Eh, Vamos a asumir que estos países cumplen con sus compromisos, lo cual sería necesario. Eso no quita que efectivamente tenemos que a nivel local tomar ciertas acciones. ¿Por qué? El cambio de generación de energía de fósiles a energías limpias es necesario. O sea, por más que algún país quiera negar esto, las consecuencias las vamos a seguir viendo. Eh, la generación de energía limpia es cada vez más barata. Eso es una cosa bien interesante que ha venido sucediendo. Por ejemplo, al inicio, fabricar un panel solar era caro y además el costo de fabricarlo en términos de carbono hacía ineficiente la creación de un panel solar, ¿no? O sea, conversaba con unos amigos, me decía, crear ese panel solar nos ahorra menos CO2 durante la vida del panel que lo que demandó construirlo. Eso ha cambiado en el tiempo. Hoy día la eficiencia que han logrado los paneles solares y el costo que están cada vez reduciendo hace que sean, por ejemplo, bastante competitivos con la energía generada por otras fuentes, ¿no? Entonces, esa es una forma también de adaptarse al cambio, ver opciones de comprar energía o comprar paneles solares, por ejemplo, en nuestro país. Toda la Sierra Altoandina es ideal para la instalación de paneles solares. Tenemos también bastantes zonas que se podrían beneficiar de energía eólica. Ahora, lo que hay que considerar eh, es el monto de inversión, ¿no? Las entidades del sistema financiero cada vez más van a aperturar financiamiento a esta forma de energía por este movimiento internacional que les comento que ya se está dando. Hay líneas de crédito para las entidades del sistema financiero que deben ser utilizadas en estas economías verdes que pueden empezar a ser aprovechadas. Nosotros lo vamos a ir viendo poco a poco en nuestro país y no sería de extrañar que en muy corto tiempo los beneficios de los créditos más la posibilidad de tener energía a un precio menor sea incorporada en los flujos de inversión de las empresas, que ya se está dando, pero lo vamos a ver mucho, mucho más. Listo. Bueno, cerramos con la última pregunta de Jacqueline. ¿Los informes de sostenibilidad que publican las grandes empresas son obligatorios o es por un tema de reputación? Ujú. Son obligatorios en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, para las empresas peruanas que tienen emisiones en las bolsas, como la de Nueva York, por ejemplo, lo tienen que hacer los reportes de sostenibilidad. CONACEF hace un cuestionario de sostenibilidad que tienen que publicar las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Lima también. Y la tendencia es a que se sigan haciendo este tipo de reportes ya de manera obligatoria en las demás industrias, ¿no? En las que hoy día están pasando por debajo del radar. Ahí está, por ejemplo, el, en las normas internacionales de información financiera también ha habido un esfuerzo por ir consolidando los marcos metodológicos y los frameworks de reporte a efectos de tener unicidad, ¿no? Y hacia eso se está yendo también. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y a todas las personas que se han podido conectar.
El 27 tendremos un nuevo webinar, así que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y también de sus correos para la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias a todos, gracias Sofía. Hasta luego. Hasta luego.